Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la presencia de un querido amigo para la asociación, que es el doctor Yuri Pavón Romero. Él es el director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted muy bienvenido, doctor. Está usted en su casa y le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a conversar con nosotros en vísperas del 30 aniversario de la asociación. Doctora querida, muchas gracias, magistrada. Es un privilegio que se me haya considerado para dar una plática breve, sencilla, y le agradezco mucho. La asociación para mí ya es como mi casa, así me siento. La saludo con gusto y saludo a todos los países latinoamericanos, iberoamericanos que son hermanos de México. Muchas gracias, doctor. También nosotros lo consideramos un gran amigo y parte ya de esta asociación. En primer lugar, quisiera que nos pudiera usted compartir, doctor, alguna experiencia que haya tenido, cómo ha sido la evolución de su carrera profesional. Muchas gracias. Pues yo me graduó en el año 2000, ya con el título de licenciado. Bueno, fue un poco antes, fue el 17 de octubre de 1999, lo cual quiere decir que ya tengo un pequeño lapso recorrido en estos andares jurídicos y he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones y también como abogado postulante. En instituciones he trabajado directamente para un presidente de la República, trabajé para el Instituto Libertad y Democracia, ILD, que tenía un vínculo muy cercano con el Banco Mundial en ese entonces. He podido trabajar también para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, y también he podido trabajar para el INE y de igual naturaleza como abogado postulante, como le decía, en materias administrativas y en postulancias electorales también. Pues ha tenido usted una trayectoria muy rica. Sí. Gracias. Felicidades. Gracias, ¿Cómo es que llega usted a la UNAM? Bueno, yo era en aquel entonces estudiante, hablo de los años del 94, 95, casi para entrar al año del 95, y empiezo a ver la admiración hacia mis profesores, hacia los académicos. Tengo que decir que he recorrido algunas universidades en el mundo, he tenido el placer de poder estudiar y conformarme en otras latitudes, pero creo que la educación formal más importante que tuve la adquirí en licenciatura, con profesores que a mi modo de ver eran muy connotados y me daban toda la imagen de una persona digna, probe, estudiada, educada, y yo quería ser como ellos. Entonces siempre tuve una vinculación y yo dije desde que estudiaba en las aulas, yo quiero ser como mis profesores. Ahí comprendí que la carrera de licenciado en Derecho tenía que ser desde luego muy formada, muy educada, de mucho estudio, pero también es una visión aspiracional hacia las imágenes. Tanto mis profesoras como mis profesores me dieron siempre las mejores de las imágenes y yo quería hablar con la seguridad que ellos transmitían el conocimiento. Entonces yo me empecé a enfocar y para el año de 1995 yo empezaba a tomar clases, llego al 1999 y estamos graduándonos prácticamente, pero ahí me doy cuenta que entramos a un proceso de huelga, la huelga de 9 meses, esa que paró a la universidad justo en la época donde yo concluía los estudios formales y empezaba la tesis profesional. Y había un gran constitucionalista, el doctor Venegas, que era el director del Seminario de Derecho Constitucional en aquel entonces. Y él me vinculó con dos personas que, a mi modo de ver, eran muy cultas, muy formadas en el ámbito administrativo y constitucional. Uno era el doctor Serrano Megallón, que a la postre terminó siendo el director de la facultad, y el otro era el doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago, y él tenía una visión muy complementaria del administrativo con el constitucional o del constitucional con el administrativo. Y así es como yo empiezo a tener un vínculo tratando de acercarme, sobre todo mucho más con Sergio, con el doctor Sergio Márquez en ese entonces, para poder conformar ese pensamiento, ayudarle a sus libros, empezar a sus clases, que eran fuera de la universidad, que era un dato muy curioso, porque teníamos que dar clase en otros edificios que no eran el campo tradicional de CEU. Cuando termino la carrera, se me brinda la ocasión, la coyuntura de la vida me brinda la oportunidad de empezar a dar clase, y empiezo clase en el año
2001, el 8 de enero del año 2001. Y desde entonces no me he podido separar de la facultad, salvo el tiempo que me fui a estudiar al extranjero. ¿Y qué materia empezó a dar como profesor? Empecé a dar la materia de Derecho Constitucional. Inmediatamente al siguiente semestre empecé a dar Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Ya tenía el bagaje pues, de haber trabajado con 2 profesores o con 3, contando al doctor Venegas, y empezar a conocer yo decía los puntos finos de la docencia, ingenuo de mí. Ahora comprendo que en aquel entonces no sabía absolutamente nada, y hoy, un poco más consciente y dueño de mí mismo, me doy cuenta que ahora sé, pero poquito. La verdad, en aquel entonces no sabía nada. La modestia habla por usted, no cabe duda. ¿Qué le llamó la atención del derecho administrativo? ¿Por qué enfocarse a esa materia en particular? Me gustaba mucho desde que yo tomé clase. Yo voy a contar algo que creo que es importante, porque a mí me gustaban mucho los fenómenos políticos y me gustaba mucho la reflexión en fórmula filosófica. Y cuando yo empiezo a estudiar Derecho, yo empiezo con un gran gusto porque tengo materias maravillosas, porque hay teoría del delito, teoría del acto administrativo, y empiezo a estudiar las fórmulas de la esencia de lo que es un abogado y lo que es un jurista. Pero cuando termina el proceso de las doctrinas, empezamos directamente con derecho positivo. Y entonces en derecho positivo vemos el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal, pero empiezo a notar que solamente de alguna manera empezábamos a ver disposiciones normativas. Y eso me empezó a desencantar un poco, porque yo quería entender fenómenos políticos, quería saber cómo trabajaba el Estado, quería saber las mejores acciones de un gobernante para que pudiera conducir un país de forma digna. Entonces, cuando llego a tomar derecho constitucional, vuelve a mí la vida o la luz del derecho, y me doy cuenta que el derecho constitucional tenía una mixtura única, una mixtura exclusiva, que era la de poder conformar un Estado político con las decisiones políticas fundamentales, pero a su vez también era el punto de gravedad de todo el orden jurídico, en este caso de México, pero en cualquier parte del mundo, porque la Constitución es el único documento que dice a las normas cómo se deben de hacer y cuál es el proceso para que tengan validez. Entonces la Constitución, de hecho, por esa razón es suprema, porque dice cómo se va a generar el derecho y ninguna tiene que contrastarla, tiene que ser coherente con el régimen. Y cuando estoy en la postura del derecho constitucional, me doy cuenta que la manera en la cual el derecho constitucional se hace efectivo y se hace evidente es a través del derecho administrativo. Y bajo esa temática, pues nunca nos habían enseñado eso, porque siempre nos decían en las clases que la Constitución era suprema, pero no decían por qué era suprema. Sí. Decían que la Constitución no debía tener contradicciones, pero no nos decían por qué no debía tener contradicciones, y nunca se veía cómo se aplicaba la Constitución. Ahora, si le sumamos que yo vengo de una formación aproximadamente el año del 94 y el 95, todavía estamos apreciando los resquicios de un modelo anterior, prácticamente que dominó todo el siglo XX, porque en aquel entonces esos modelos era un modelo donde no se metían o no se introducían a estudiar debidamente los medios de control de la constitucionalidad, porque el único medio de control que al parecer valía era el juicio de amparo. Sí. Entonces en el 94 se establecen controversias y acciones de inconstitucionalidad, y el amparo empieza a tener una vigencia única, increíble, porque también hay amparo contra leyes de una forma materializable, ya no solamente con una acción de defenderte por una mala fundamentación o motivación, como tradicionalmente se venía haciendo. Entonces, a razón del 94, a mí me toca una época maravillosa, porque estudio la nueva conformación de la Corte con los nuevos medios de control de la constitucionalidad, circunstancia que los abogados que estuvieron antes que nosotros no lo tuvieron. Sí, no. Sí. ¿Cómo es el camino para llegar a ser director del seminario en Derecho Administrativo? Bueno, yo concibo o considero que dependen de dos factores determinantes. Hoy en día el Seminario de Derecho Administrativo está conformado por un director y directamente también por los colaboradores que la dirección les nombra. El director del Seminario de Derecho Administrativo es un órgano
de naturaleza académica. Tiene que lidiar de una forma, lo digo así, lidiar, pero no es porque estamos en pleito, sino que tiene que estar corrigiendo, asesorando, esquematizando toda la plantilla de profesores que se encuentran dentro de ese segmento de derecho administrativo en este caso. Quien defiende los asuntos de corte burocráticos o de derechos de los profesores termina siendo el Colegio de Profesores de Derecho Administrativo. Y entonces el profesor de Derecho Administrativo, el director del Seminario de Derecho Administrativo, representa a sus académicos frente al colegio. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Bueno, la verdad es que es un puesto de confianza directamente asignado por la dirección de la facultad. Entonces, uno debe de tener una trayectoria específica sobre el área donde está trabajando, en este caso administrativo, y gozar de la confianza y también supongo que del conocimiento para que la doctora pueda terminar dando ese apoyo para dirigir ese seminario. ¿Tienen un lapso fijo cuando los designa la dirección? Tenemos un lapso de 4 años, evidentemente que puede llegar a ser prorrogable, y ese sería nuestro marco de actuación. Sí. ¿Qué actividades desarrollan dentro del Seminario de Derecho Administrativo? El Seminario de Derecho Administrativo es una, pues diría, desconcentración de la dirección que analiza consideraciones eminentemente académicas. Por lo tanto, hacemos desde la recepción de los alumnos para poder revisar sus inquietudes académicas y poderlos conducir a que puedan hacer un trabajo monográfico que los lleve a su titulación. Uno entonces tiene que asignarle también sus directores de tesis, estar en constantes revisiones junto con el director de la tesis, hacer cursos de actualización, representar, como decía hace un momento, al grupo de académicos frente al colegio de Derecho Administrativo. Digamos, directamente esas serían las labores que hace el director del Seminario de Administrativo. Pero tareas hay muchísimas, desde investigar, compilar, hacer academias, planes y programas de estudio. No es que los haga uno, pero los propone, las actualizaciones. Ahí tienen que hacer muchas labores los directores de los seminarios. ¿Cómo se dio cuenta la Facultad de Derecho de la UNAM que era indispensable contar con este tipo de órganos? Bueno, actualmente hay un reglamento para los seminarios. Esto quiere decir de que es una visión que no es de ahorita, sino que tiene muchos directorados a priori. Seguramente es porque necesitaban distribuir los grupos en las ramas que estudiaban. Tradicionalmente la doctrina reconoce que el derecho administrativo, como cualquier rama independiente, debe tener una autonomía doctrinaria, legislativa, procesal, jurisprudencial y desde luego académico, plan y programa de estudio. Si uno reúne esas 5 características, muy probablemente tendrá un espacio dentro del grupo de seminarios de las universidades. No solamente esta, sino debería ser en cualquier otra universidad. Entonces ahí es donde se tienen que crear estos espacios y así es como han adquirido surgimiento seminarios como el derecho electoral, como el de sociología, como otros tantos que pueden reconocerse relativamente novedosos. ¿A qué cree usted que se deba el éxito de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación particularmente al campo del derecho administrativo? Hombre, qué pregunta tan interesante y tan bonita, porque la universidad, la UNAM, creo que no es un secreto para nadie en Iberoamérica de que está posicionada entre las mejores del mundo. Pero yo creo que el gran éxito de la UNAM, y a lo mejor se me puede ir a la yugular muchos académicos, espero que no lo digo con ninguna mala impresión, pero creo que el gran éxito de la UNAM radica en su derecho público, en las ramas del derecho público. ¿A qué me quiero enfocar particularmente? A ramas que devienen del derecho administrativo o del derecho constitucional. Y cuando digo del derecho administrativo, quiero decir que juega un papel fundamental materias como fiscal, que aunque tiene su propio seminario, yo lo catalogo como una especie de derecho público, desde luego, y directamente derecho constitucional. Yo creo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el mejor cuerpo de académicos en este rubro. Pero yo creo que es una parte del éxito, pero también que la UNAM voltea y se preocupa por saber lo que es. La UNAM no es una universidad de privilegiados.
La UNAM no es una universidad que pretenda posicionar a un estatus social. La UNAM, por el contrario, es un vehículo de dinamismo social. En consecuencia, todo aquel que entra, la UNAM se enfoca en darle los mejores instrumentos para que pueda posicionarse de la mejor forma en la vida. Entonces, se enfoca mucho en los muchachos. Simplemente el hecho de entrar a la UNAM es una experiencia de convivencia y de interrelación social que no va a encontrar en ninguna parte del mundo. Y realmente, por lo menos no en el mundo local, en el mundo cercano. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que puede estar sentado al lado de una persona que viene de una comunidad indígena, personas con recursos económicos limitados o personas con muchos ingresos. Y entonces esa mezcolanza que se hace implica que la gente socialice. Realmente la socialización en otras latitudes está vista directamente como el poder ir a un museo, entrar a una cafetería, escuchar música que nunca ha escuchado uno, leer algo que nunca ha leído uno, ver ambientes diferentes. Pero en la UNAM parece que viene uno por añadidura. Sí. Llega y se sienta y, perdón, el espectáculo de sociedad que tenemos alrededor de nosotros es maravilloso. Y sin darnos cuenta nos vamos transformando. Sí. Muy bonitos conceptos, doctor. ¿Cuál es el objetivo personal del doctor Yuri Pavón como director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM? Hombre, yo tengo al día de hoy dos texturas que podría tal vez manejarlas. Uno son los profesores que al día de hoy vienen a visitarme y me vienen a pedir algún tipo de plataforma, sea para dirigir tesis, sea porque ya traen a su tesista, sea que quieran entregarme un trabajo para ver si hay una posibilidad de publicación. Mis profesores, que no son míos, son de la universidad, pero les digo así indirectamente en este momento mis profesores, mis profesoras. Entonces, mi sentido es ubicarme en ellos. Y segundo, en los alumnos que les interesa el derecho administrativo. Yo tengo una propuesta que vengo trabajando con mis colaboradores en el seminario y con profesores dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en particular el doctor López Olvera, que tenemos un proceso de ambición que creo que pocas veces ha visto en México, que es establecer un semillero de administrativistas. Y este semillero de administrativistas implicaría que de buena voluntad se acerquen al seminario y puedan estar tomando las asignaturas de Derecho Administrativo una vez que ya las cursaron, para seguir reafirmando y además viendo otros procesos y empezar a invitarlos a las actividades académicas, como puede ser las primarias, desde la organización de un evento hasta la moderación. Y si empezamos a ver que tienen tablas, deseos, voluntad, empezar a invitarlos a escribir o a participar como primeros ponentes. Eso es fundamental. ¿Cuáles serían las miras en estos modelos, tanto para profesores como para alumnos? Primero, acortar las brechas generacionales de académicos, porque usted recordará, querida maestra, querida doctora, que nosotros empezamos a estudiar con libros de destacados profesores, pero que ya tenían una trayectoria. O sea, el libro tradicional en México es el de Gabino Fraga. Y antes de Gabino Fraga, tal vez habían libros del siglo XIX. O sea, ese es el margen de divisiones entre generaciones. Después viene hasta Serra Rojas o Acosta Romero. Entonces, los márgenes generacionales de académicos se reducen muchísimo. Y también es muy importante hacer vínculos de solidaridad con universidades diversas para que podamos potencializarnos. Hay grandes administrativistas en México y en Iberoamérica que muchas veces no abrimos los ojos, no abrimos las puertas porque no están en nuestro círculo próximo. Pues si no están, hay que invitarlos. En la Panamericana hay excelentes académicos, en la Ibero hay excelentes académicos y puede hacer un equipo importante para que las brechas generacionales se acorten y el prestigio de la UNAM siga destacándose y nutriéndose con nuevas visiones. ¿Cómo se mantienen el grupo de académicos en Derecho Administrativo actualizados? Hay una serie de eventos que tiene que organizar el seminario. En particular estamos en este momento preparando un curso intersemestral, así se llama, donde se están presentando una serie de módulos que les va a permitir una formación. Hoy en día este curso tiene 40 horas y está dividido en módulos como el proceso federal, el proceso local,
el control de la convencionalidad por órganos administrativos y las últimas reformas que se han dado constitucionalmente sobre la administración pública, la simplificación orgánica, por ejemplo, que es fundamental. Y todos esos temas se van a tratar cada semestre. Tratamos de emitir un curso que es intersemestral y buscamos siempre los mejores perfiles y los temas de más actualidad. El próximo semestre, aun cuando iba a tener un retraso particular, vamos a tener que tocar temas como la seguridad pública con la Guardia Nacional, que acaba de tocarse ahorita en días recientes, o la llamada ley en telecomunicaciones, que también es un tema toral para el Estado. Digamos, serán nuestros platillos fuertes. Pero también a lo largo del semestre, el seminario organiza foros abiertos, tanto en programas de radio como en foros culturales y académicos. Y también tocamos estos temas de actualidad para que los alumnos vengan y abreven de las cosas nuevas que están pasando en el contexto mexicano y mundial, y también nuestros profesores. Usted ya nos acompañó una vez en un programa de radio platicando sobre la importancia de la difusión de la cultura jurídica. Sí. ¿Quiénes pueden ingresar a este tipo de actualización intersemestral? Bueno, el curso de actualización intersemestral es un proyecto que se organiza directamente por la universidad, es decir, son las estructuras centrales de la UNAM. No es tanto la facultad, desde luego, tiene que prepararlos, organizarlos, pero es un mandamiento de la universidad por preparar a sus académicos. Por lo tanto, la estructura de momento en este tipo de cursos intersemestrales es exclusivamente para los académicos de la UNAM. Pero los cursos en el semestre son abiertos al público, nunca tienen un costo y siempre hablamos de la vanguardia administrativa. Siempre, siempre, siempre. No podemos decir que se esté tocando un tema que sea anacrónico, que no tenga algún tipo de juego importante en la realidad social del país o del mundo. Siempre tratamos de incluirlo y esos siempre son abiertos al público en general. Hemos tenido oportunidad de que sin hacer convocatorias terminan llegando gente de televisoras para escucharnos en los eventos. Y han sido a veces muy grandiosos, muy importantes, y hemos conseguido entrevistas hasta de otros países del mundo por los temas que tratamos. Sí, así es. La UNAM siempre se ha destacado en todos sentidos. La verdad es que es una universidad admirable. ¿Qué le parece a usted, doctor, el intercambio que hemos tenido en la asociación con nuestros países hermanos de Iberoamérica en temas administrativos y fiscales? Bueno, yo creo que es uno de los procesos de riqueza más importante que se puede hacer desde cualquier medio de difusión. Uno juega con lo que tiene en ocasiones. Yo tengo que hacer los programas con mis maestros o con personas cercanas que deseen participar, pero siempre tenemos un sesgo. Nuestro sesgo es ver nuestra ley local primero. El objeto de estudio del abogado es la norma jurídica, no es la sociedad, no es el bien jurídico, no es la norma jurídica que contiene otras tantas cosas. Pero el tribunal, al tener la asociación como la tiene, en contubernio, si me permite la expresión a lo mejor no tan acertada, de todos los tribunales fiscales y administrativos de Iberoamérica, no se limita exclusivamente a la estructuración de la norma jurídica nacional, sino le da pie a poder llevar a cabo labores de derecho comparado, teniendo como objeto de estudio la norma internacional jurídica. Entonces es muy llamativo. Y segundo, también juegan con tratados internacionales. Y tercero, también juegan con control de la convencionalidad. Y cuarto, también pueden jugar con control de la constitucionalidad. Entonces, esta es una riqueza que no la pueden dar cualquier institución que esté vinculada con la enseñanza del derecho. Esta es una riqueza maravillosa. Yo siempre he dicho, qué bueno que se pueda difundir el conocimiento. Yo creo que es tiempo que la asociación también pudiera llegar a dedicarse en algún momento a formación de cuadros, a labores docentes, a labores de investigación, porque tienen todo para hacerlo y sobre todo cuentan con la experiencia de magistrados, lo cual creo que muy pocos pueden expresarlo a tan alto nivel. Muchas gracias, doctor. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar para quienes nos ven en la página de la asociación? No, bueno, primero tengo que decir que esta es una asociación, por lo que he seguido y que ya tengo algún tiempo siguiendo la asociación, participando en los eventos, que afortunadamente y desafortunadamente es una institución de nicho. Entonces, primero un lego no puede llegar aquí.
es una persona que ya tenga conocimientos en derecho público, concretamente administrativo fiscal. Pero si tiene ese gusto y esa base sobre el administrativo y el fiscal, estoy convencido que están en un lugar privilegiado para aprender y conocer. ¿Qué mensaje les dejo? Que la sigan indiscriminadamente, la sigan en el desayuno, en la comida y en la cena. Y van a aprender muchísimo. Tienen una oportunidad de crecimiento maravillosa y ojalá puedan seguir aprendiendo mucho con las conferencias, las cápsulas. Ven de todos los países de Iberoamérica, desde el sur, en Argentina, en la Patagonia, hasta Canadá, me parece, ¿no? No, Canadá no. En España y España, Portugal. Es decir, tienen un crecimiento increíble, es maravilloso. Sí, pues, estimadísimo doctor Yuri Pavón, le agradecemos mucho su presencia y sus palabras y sus conceptos. Está en su casa, como siempre, y esperamos seguirlo teniendo con nosotros en todas nuestras jornadas de trabajo y actividades de la asociación. Muchas gracias. Fue un privilegio estar con ustedes. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Gracias a usted.